quiero que compartamos la Biblia, la palabra, en dos versículos. Vamos a mirar dos pasajes bíblicos en Juan capítulo 7, verso 42, y en el libro de San Lucas capítulo 6, verso 13. Reitero mi agradecimiento, hermano Jairo, por permitirnos estar con ese precioso Distrito 4 y poder compartir el portafolio de enseñanzas de los caballeros a nivel nacional, hombres de influencia en medio de una crisis mundial. Entonces, vamos a leer allí, hermanos queridos, en el capítulo número 7 de Juan, verso 42, dice la palabra, capítulo 7, Juan 7, Bexi, ¿en qué tiempo termina, amor? 45. Vamos Ah, a ya leer terminaron. desde el 45. Dice, los alguaciles hasta el Y aquí 46, no es las hermano, 8:30. disculpen, 45 al 46. No Los es las 8 y alguaciles media. vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por Luego. qué no le habéis traído? Los Bueno, alguaciles entonces vamos, yo le voy a respondieron, decir al hermano que me voy, ¿vale? jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Gloria a Dios. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y vamos a irnos a Lucas capítulo número 6, verso 13 en adelante. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido eh, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba Sí, tocarle, pero no te ve, no porque te ve. poder salía de él y sanaba a Sí, todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor en esta tarde, a través de su Santo Espíritu, pueda tocar nuestra alma, nuestro corazón, y Él haga en nosotros lo que Él quiera. La enseñanza tiene como fin edificarnos, quitar tal vez lo que de pronto nos haga falta y colocar aquello que eh, nos favorece. Quitar lo que sobra más bien y colocar aquello que nos favorece, lo que nos hace falta. Yo quiero invitarle en esta tarde a que oremos, incline su rostro y le diga al Señor, Señor, si hay algo que yo necesito, dámelo en esta tarde. Yo necesito aprender de ti. Señor Jesús, invoco tu nombre. Señor, aquí estamos los caballeros y aún Bexi, damas que nos acompañan esta dígale tarde. a... Tu palabra es viva y Vamos, es vamos. Herley dice que no va, eficaz ¿no? y es más cortante Entonces que para que Herley toda me corte el espada vídeo, ¿vale? de dos filos. Penetra, Señor Herley, Jesús, córtame el hasta vídeo, lo ¿vale? más profundo de El que estoy nuestro grabando ser. aquí. Oh Dios mío, quita lo que nos No le sobra entiendo, papá. Venga o lo aquí. que nos hace falta a través de tu No sé qué dice palabra. tu hijo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, disculpen, quiero confirmar el sonido. ¿Me escuchan bien? Amén. Perfectamente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, queremos que a través de esta Papá, ¿por qué no enseñanza, vas? ¿Cómo que no voy? ¿Vas a traer gente? No. Entonces no voy a ir. Si tú dijiste que no iba. Pues que os y conozco el y no testimonio no bíblico, no vais. logremos transmitir la influencia de la vida de Jesús y sus discípulos a los caballeros de nuestra iglesia.
a fin de que sean inspirados y movidos a ser hombres de influencia por el poder de Dios a favor de por favor, otros. estoy en vivo. Alabanzas al nombre del Señor. Sí, sí. Acabamos de leer algo, hermano, que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención. La autoridad que el Señor transmitía y tenía. Y sin duda alguna, Jesús ha sido un hombre de influencia. Y en la lista de los hombres más influyentes de la historia, está Jesús de Nazaret, llamado también Cristo o Jesucristo, como número uno, porque Él es el primero y Él es el postrero. Aunque para el mundo hay otros hombres de influencia, Él es incomparable, hermanos. Como dice Oseas 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Jesús ocupa el primer lugar en la lista de los seres y de los hombres más influyentes de toda la historia. Por allí circula una lista donde él ocupa el primer lugar. Luego le sigue Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Aristóteles, Galileo Galilei, Cristóbal Colón, Charles Darwin, Moisés, Platón, y los más contemporáneos, y uno de los más contemporáneos, Bill Gates. Mas mi Cristo es el ser más actual y más influyente en la historia y la actualidad moderna. Lo estamos esperando, hermanos. Nos ha convencido sin verlo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero, hermano, en esta tarde, que aunque usted esté en su casa, a mí me ha tocado venirme hoy aquí a la iglesia por algún trabajo que tengo que hacer aquí. Ya aquí podemos visitar la iglesia. Quiero decirle que allí donde usted está, Jesucristo le prometió a usted y a mí estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Yo he comentado y le he dicho, y esa palabra, yo en mis inicios de mi vida cristiana, yo escuché eso un día en un culto, cuando leyeron y decía, id y haced discípulos, porque él no, en su corazón, él no aspira a ser creyentes. Es bueno el creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quiero decirle que Dios quiere y busca formar discípulos, no creyentes. Pasar de ser un creyente a un discípulo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y haced discípulos. El discípulo se hace, se forma, se cría. Y él está dispuesto a hacerlo, pero con su compañía diariamente. Cuando yo oí que él decía esa escritura, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Esa escritura es mía. Eso es para mí. Yo me lo hice para mí. Eso también es tuyo. Hermano, no ha pasado un solo día desde que me encontré con él o desde que él me encontró en que he estado solo. Me ha acompañado, lo que ha prometido lo ha cumplido. Y él en esta tarde, él está aquí y está allí donde estás tú. Alabanzas al nombre del Señor. Jesús no enseña como los escribas y fariseos. Su autoridad radica en la verdad con que él hablaba y la santidad con que él vivía, porque fue tentado en todo, hermanos, pero sin pecado, y en su boca no se halló engaño. Su autoridad se basaba en el ejemplo de lo que decía y hacía.
Su influencia consistió en enseñar a sus discípulos y al resto de los mortales cómo vivir para Dios, vivir en medio de una familia con dificultades, Amén. con Salgo para allí, ¿vale? escasez, Amén. y vivir Amén, en medio gracias, de amén. la sociedad en la cual en ese tiempo, en el momento en que él estuvo, como en los días del rey Herodes el Grande, en esa época fue que él apareció en una sociedad, hermano, con la espalda a Dios, al verdadero Dios, su humildad, su mansedumbre, su obediencia, su fe, su oración y su poder influyeron los corazones de 12 hombres que le siguieron hasta la muerte, exceptuando uno que lo vendió por menos de 30 piezas de plata. Pero sabiendo que lo iba a traicionar, lo llamó como uno de sus más cercanos colaboradores. Jesús es influyente, ¿sí o no, hermanos? Alabanzas al nombre del Señor. Fue crucificado, fue muerto, sepultado, pero por el pecado de toda la humanidad. Pero a los 3 días, como él mismo dijo, se levantó de entre los muertos y su tumba está vacía. Amén. Sigue vacía como testimonio del cumplimiento de lo que él dijo. Este templo lo destruyen en 3 días, pero yo lo reedifico. He aquí la más grande demostración de amor por su creación. Amén, hermanos. Dar su vida en rescate de muchos, aunque éramos sus enemigos. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso al diablo no le gusta, pero gústele o no, Jesús es Dios. Es nuestro Salvador. Es nuestro abogado. Es nuestro médico. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es nuestro consolador. Es nuestra paz. Es nuestra fortaleza. Es nuestra esperanza, es la palabra viva, es todo lo que necesita el ser humano. Aleluya, aleluya, mi Jesús, mi Jesús. Ve, hermanos, a mí me faltaron y me fallaron, y a mis 23 años estaba decepcionado de todo el mundo. Nadie me pudo ayudar. Aunque algunos tal vez lo intentaron, pero mi vida era un caos a mis 23 años. Y me lo presentaron a él, a Jesús. Me hablaron tan bonito de él. Es que yo necesitaba a alguien así, poderoso, grande, que no le quedara grande absolutamente nada. Pero yo no lo conocía. Yo en mi ignorancia lo tenía en mi cuarto, en un cuadro. Y cuando yo iba a hacer algo malo en el cuarto, yo le ponía una sábana para que no me viera. Pero cuán ignorante era, él no está en un cuadro. Él no está en la cartera. Él está vivo. Aleluya. Vive y se mueve con libertad, alabanzas a su santo nombre, en todo el cuenco del universo, porque la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono.
necesitaba a alguien así. Me lo presentaron una noche y yo le dije a él, se lo dije. Yo le dije, me han faltado y me han fallado. Mucha gente me ha fallado. Me ha quedado mal. Mi papá me quedó mal. Mi familia me quedó mal. Mis amigos me quedaron mal. Todos me han quedado mal. Yo necesito a alguien como tú. Y si tú me quedas mal, te pongo en mi lista. Porque yo tenía una lista de los que me habían quedado mal. Hermanos, yo no sé dónde quedó esa lista. Él, a partir de ahí, nunca me ha quedado mal. Aleluya. Fiel, aunque seamos infieles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es lo que necesita todo hombre. Y realmente, hermano, nos cambia la vida, nos transforma. Él trató conmigo en mi cuarto con un pasaje bíblico. Yo no sabía leer la Biblia. En mi casa no leíamos la Biblia porque no la entendíamos. Pero yo leí una tarde desesperado, abrumado, triste, abrí un Nuevo Testamento y leí donde dice, una luz no se enciende para meterse debajo de un almud, sino que se pone en el lugar más alto de la casa para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios por medio de vuestras obras. Hermano, yo pasé llorando 2 horas. No podía parar de llorar porque él me decía a mí que yo era una luz que estaba metida debajo de una mud, o sea, debajo de una mesa. Yo lo entendí clarito esa tarde y yo sentía que él nunca en mi vida, primera vez, había abierto la palabra de Dios. Y lo entendí, pasé llorando, hermano, porque Dios me decía que yo era una luz y que yo estaba metida debajo de una mesa. ¿Y usted sabe para qué sirve una luz metida debajo de una mesa? Para nada. No sirve para nada. En mi casa había oscuridad, espiritualmente hablando. Y yo lo entendí. Nosotros somos la luz de este mundo. ¿Sí o no, hermanos? Él lo dijo. Él lo dijo. Voy a hacer una prueba. Jairo, Valencia, usted es la luz de este mundo. Él lo dijo. Otoniel Álvarez, hermano Otoniel, usted es la luz de este mundo. Él lo dijo y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Rafael Artacho, usted es la luz de este mundo. ¿Cómo se siente? Eso es muy grande. Que Él nos tenga como luz de este mundo, porque este mundo está en tinieblas. Pero si estamos debajo de una mesa, una ciudad asentada sobre un gran monte no se puede esconder. La gente no conocerá a Jesucristo sino a través de usted y a través de mí. Debemos estar influenciados
por su poder, por su gloria, por su presencia. Aleluya. Vea, hermano, yo no creía en el evangelio porque el evangelio para mí era muy simple, no tenía color, pero era porque no me lo habían presentado como era. Yo había visto el evangelio como algo, hermano, muy descolorido. Había personas que supuestamente eran evangélicas, pero yo no veía en ellos la luz. Pero una tarde yo le dije a Dios, Dios mío, si tú existes, yo te quiero conocer. Yo te quiero, se lo dije en serio, hermano. Cuando uno habla en serio con Jesucristo, con Dios, Dios lo atiende. Dios le toma en serio. Y hermano, y él me guió porque él es nuestro guía, si uno lo permite, y nuestro conductor, si uno lo permite. No para mandarlo, sino para dejarse llevar por él. Y él me llevó a un lugar donde estábamos en un trabajo, y la mitad eran creyentes cristianos evangélicos, la otra mitad no eran cristianos evangélicos. Yo hacía parte de los que no éramos creyentes. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque la secretaria era cristiana, y cuando algún cliente me llamaba, yo le decía, dígale que yo no estoy. Yo le hacía desde lejos, dígale que yo no estoy. Y ella me decía, cerraba la bocina del teléfono y me decía, no puedo decir que usted no está porque yo soy cristiana. No puedo mentir. Eso a mí me daba una ira, hermano, porque yo decía, pero ¿cómo es posible? Ni una mentirita se puede decir. Una mentirita piadosa, eso no es nada. Y me molestaba porque ella me decía sí, pero yo me iba para mi casa y la mente, eso que yo veía, me taladraba la mente y el corazón, y yo decía, ¿qué? Así es que hay que vivir. En verdad, porque yo era un mentiroso, fácil para decir mentiras. Pero el Hijo de Dios, el discípulo de Jesucristo, no es mentiroso. Y yo veía en ellos a Jesucristo, veía en ellos la luz. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser más que un creyente, a ser un discípulo. Y la vida de los 12 discípulos, según Apocalipsis capítulo 21, verso 14, se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos o apóstoles. De manera que es evidente que de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. ¿Sí o no? Él le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz de este mundo. Y Dios llamó a hombres comunes y corrientes para llevar a cabo el proyecto mundial más grande y más influyente de toda la historia. Y en ese proyecto está usted y estoy yo. Amén, hermanos. Amén. Hombres de influencia en medio de una generación, en un momento de crisis. Nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y podríamos ver algunas características. Por el tiempo no voy a profundizar mucho en ellas, pero vamos a mirar algunas características
Apocalipsis capítulo 21, verso 14 para el hermano que solicita la cita bíblica. Quiero, hermanos, resaltar algunas características que necesitaban tener los hombres que el Señor llamó y que tal vez usted es posible las tenga o le haga falta una de ellas, porque para influenciar, hermanos, como hemos sido llamados nosotros, porque yo le quiero decir algo, hermanos, para el diablo usted no valdrá un solo centavo, pero para Dios usted tiene un valor inmenso, grande. Usted está colocado en lugares celestiales con Cristo, Él lo dijo. Nosotros no andamos por debajo de las tinieblas de este mundo. Bendito el nombre del Señor. Y hay cosas que necesitamos tener para poder influenciar. ¿Se acuerdan cuando Él llamó a los 12 discípulos? Lo que dice en San Lucas capítulo 6. Dice que una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Lucas capítulo 6, verso 17, que habían venido para oírle, porque la gente quiere oír la palabra, tendrán comezón de oír. Y dice, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Este mismo poder lo ha querido compartir con usted, hermano William, con usted, hermano Jesús, con usted, hermano José. Lo ha querido compartir porque Él lo dijo, se lo dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, de este poder. ¿Sí o no? Para el beneficio de otros, no para el beneficio de nosotros. No, 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 no. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria, la honra, el reconocimiento. Él no comparte su poder con algún altivo y orgulloso. Él llamó a Andrés. Andrés tenía una cualidad y era una virtud de compartir, de difundir. Él llamó a su hermano y compartió lo que Dios tenía. Primera característica del hombre que Dios llama: compartir. Llamó luego a Felipe, práctico, realista. No podía yo profundizar por el tiempo, pero un hombre de Dios que debe influenciar en los otros, debe tener el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Amén, hermanos. Llamó a Natanael o Bartolomé, nombre de oración y de meditación. El hombre que se pone en las manos de Dios para poder influenciar, ser alguien de influencia en su familia, en su hogar, en la iglesia, en la sociedad, en su trabajo. Es un hombre de oración. Ama la oración. Espera un momentico para apartarse y hablar con su creador. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés se tenía que poner un manto? Porque la presencia de Dios, un hombre que está cerca, hermano, en oración a Dios, se le nota. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no?
Pero usted muy bien sabe que cuando una persona se aparta de Dios, aún en el rostro se le nota también. ¿Qué dicen los hermanos? Sé que tienen sus micrófonos apagados, pero ustedes saben de lo que les estoy hablando. Un hombre de influencia es un hombre de oración. Ama la meditación en Dios. Mateo, humildad, habilidad y orden. En los escritos usted nunca encuentra a Mateo queriendo ser un protagonista, siempre buscando que lo miraran a él. La humildad es fundamental para los hombres de influencia. Amén, hermanos. Y el orden, a Dios le encanta el orden. Dios no es un Dios de desorden. El hombre de influencia es un hombre ordenado. Amén. Simón el celote, celo por la doctrina. Él hacía parte de un grupo político, los cuales le llamaban los celotes. Eran patriotas y querían independencia con Roma. Y Jesús llamó a Simón y le apodaban el celote porque él era celoso con sus ideas. El hombre de influencia es celoso con lo que ha recibido, con la doctrina. Pecado es pecado en cualquier parte. Amén. Gloria a Dios. Jacobo, sobriedad y prudencia. El hombre de influencia, hermanos, es un hombre prudente, sabe cuándo hablar, cuándo callar, y es un hombre sobrio, equilibrado. Un varón, lo contrario a sobriedad es estar ebrio. Hoy dice una cosa y mañana no se acuerda. Los hombres que Dios ha llamado para influenciar en este mundo son hombres sobrios y prudentes. ¿Usted se acuerda el caso de David y Saúl? Dice la Biblia que Saúl le temía a David porque él se conducía prudentemente. Tome nota de eso, porque Dios quiere hacer de usted un hombre, un caballero, un varón de influencia. Judas, Labeo o Tadeo, para distinguirlo del otro Judas Iscariotes. Judas, en los escritos, como le digo, no puedo profundizar, pero en las apariciones que él tiene en la escritura, se destaca en él la perseverancia. Un hombre de influencia no se puede dejar amilanar por los primeros brotes de aparente derrota o fracaso, porque nosotros contamos con un Dios de oportunidades. Este que le está predicando aquí es beneficiado por el Dios de las oportunidades. Alabanzas al nombre del Señor. Judas Iscariotes, el traidor. Lo antónimo a Judas Iscariotes era la honestidad. Le faltó la honestidad. Y esa honestidad no debe faltar en un hombre que ha sido llamado por Dios para que sea influyente, porque si falta, se convertirá en un Judas Iscariotes, en un traidor. Matías, el sustituto
Dios no se vara. Que ninguno tome tu corona. Hermano querido que me escuchas, Dios no se vara. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice Primera de Corintios 10:12. Si caes, Dios te guarde, hermano que me ves, que me escuchas en esta tarde. Habrá un Matías. El que le está predicando aquí es un sustituto. El que me ganó a mí para Cristo, o el que Cristo me ganó, pero el que me habló a mí de Cristo fue mi jefe en el trabajo donde yo estaba laborando. Él me dijo: David, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Pero él tenía un don, porque Dios llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿sí o no? Y constituyó algunos pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles. Y él tenía un don de la palabra, de hablar de Cristo, y la gente se convertía. Él tenía esa facilidad, pero le quedó mal al Señor, le falló al Señor. Y Dios no se queda con los brazos cruzados. Tendrá un Matías que ocupará ese lugar. Y aquí le está hablando un Matías. Ese muchacho debería estar aquí predicando en este momento. Por eso hay que, hermano, conservar lo que Dios nos ha dado. Con mucho cariño y aprecio, se los digo. Pedro, iniciativa, fervor y pasión. Hermanos, el Dios de la vida nos ha dado vida, y vida en abundancia. ¿Sí o no? Pedro tenía iniciativas, aunque fue procesado. Y usted y yo necesitamos ser procesados. No te preocupes. Necesitas ser un hombre de paciencia. Dios no hace las cosas de un día. Él lo puede hacer porque mi Cristo tiene todo el poder, pero Él hizo el mundo, lo hizo en 6 días. El primer día hizo una cosa, el segundo otra, el tercero otra. Él comienza a hacer una obra, y la comenzó a hacer en tu vida y la está perfeccionando. Alabanzas al nombre del Señor. Yo quiero decirle algo, que usted y yo estamos aquí en pie solamente por su misericordia. Y porque Él está haciendo, usted está siendo perfeccionado como yo. Y Pedro fue procesado, perfeccionado, aunque tuvo algunos errores. Lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. Una señora lo hizo correr y lo hizo decir: yo no conozco al tal varón, y a maldecir y a todo eso. Pero el Señor se lo quedó mirando cuando estaba en el patíbulo, y Pedro se fue a llorar amargamente, pero Dios lo restituyó, porque el Señor que nosotros tenemos restituye. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Mano Samuel, ¿cuánto tiempo me queda? 2 horitas todavía. Un poquito más. Más o menos, exactamente, le quedan 13 minutos. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Samuel. Hermanos queridos, yo le invito a que sea proactivo. Ser proactivo no solo significa tomar la iniciativa como Pedro, sino asumir la responsabilidad de hacer
que las cosas sucedan. Decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Ser proactivo en el Señor es saber que su nombre tiene poder. Amén. Cuando él iba para el templo, porque él conoció de este poder. Ustedes se acuerdan que él negó al Señor. Dios lo restituyó. Lo negó 3 veces y Dios le hizo un test y a través de un test de fidelidad y amor, Dios le dijo: ¿me amas más que a todos estos? Sí, Señor, yo te amo. ¿Me amas más que a esto? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Me amas más que estos? Se puso triste porque ya 3 veces le había dicho que lo amaba. Pedro fue restituido y cuando fue lleno del poder en la casa de él, allá en el aposento alto, ya Pedro no era el mismo. Había sido influenciado por el poder de Dios. Y cuando se pararon personas a decir que los cristianos o los creyentes estaban ebrios, él dijo: un momento, esto es el cumplimiento de la promesa que está en Joel. Y habló el primer sermón, se convirtieron 3,000. Y cuando fue a orar al templo de la Hermosa, vio un hombre tirado en el suelo y le dijo: mírame, míranos, porque la gente va a ver a Cristo a través de nosotros. Y él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese cojo comenzó a saltar en el templo. Eso fue una cosa especial, pero era el poder de Dios, hermano, moviéndose en la vida de Pedro. Hermano, atención. Yo quiero que me presten atención, porque el Señor en este último tiempo quiere hacer maravillas, y eso lo puede hacer a través de ti y a través de mí. Bendito el nombre del Señor. Hay una conducta proactiva y hay una conducta reactiva. La conducta proactiva es el producto de nuestras propias decisiones basadas en valores y en la confianza en Dios. La conducta reactiva nos lleva a culpar a otros o a las circunstancias de nuestros propios males. Nunca hacemos nada, pero hoy hay un llamado para un caballero de influencia. Hermanos queridos, Jesús es el ser más influyente. En esta tarde nos podemos dejar influenciar por él, por su espíritu. Bendito el nombre del Señor. Hay cosas que necesitamos tener. Yo le digo algo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y en esta noche, si tú me permites hacer una oración para que Dios ponga en ti lo que te hace falta, si es que te hace falta algo. A mí me llama la atención, la mayoría de los discípulos, la mayoría nunca quisieron figurar. Algunos aparecieron una sola vez en la Biblia. Necesitamos ser hombres humildes, y les voy a terminar con 5 factores de éxito para un discípulo. Primero, la obediencia. Segundo, la disciplina. Tercero, el sacrificio. Cuarto, la constancia. Y quinto, la humildad. Dios le está haciendo un llamado a alguien hoy, hermano Samuel.
para Dios hacer a través de él cosas grandes, pero esa persona necesita tener en cuenta estos factores: obediencia, disciplina, sacrificio, constancia y humildad. Bendito el nombre del Señor. Yo quisiera que oráramos en esta tarde, hermanos. Yo le digo algo, mi hermano, para concluir esta enseñanza. Jesús ha influenciado tu vida sin duda alguna, pero quiere a través de tus manos sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y sobre todo que tu luz brilles donde tú estés. Y necesitas de pronto algo de esto. Si hay alguien que necesita una oración para ser un hombre de influencia, le invito a que incline su rostro, o que si se puede arrodillar donde esté, se lo haga para recibir lo que esta tarde Dios tiene para darte. Dios nunca se presenta con las manos vacías. Siempre tiene algo que darnos, tal vez un don. Y en esta tarde quiero orar por ti.